En estos días que me han preguntado quién es Abel, he dicho dos cosas. Es un maestro de maestros y es un intelectual orgánico. Y en ese sentido, Abel, para mí, fue un excelente hijo de su tiempo. Para mí, Abel en educación representa lo que representa Estanislao Zuleta en filosofía, lo que representa, guardadas las proporciones, pero lo que representa Fals Borda en investigación, lo que representa García Márquez en literatura. Y cuando lo digo así, lo digo porque Abel fue quien nos unió para disputarle a las élites colombianas el proyecto de poder. Y en ese sentido, Abel recogió lo mejor de unas generaciones de la protesta, después de Gaitán, que se desarrollaron en el 50, en el 60, en el 70, y que intentaron no solo luchar contra las élites, sino construir un proyecto, diciéndole a las élites que teníamos proyecto, y que teníamos proyectos y que el problema era ellos, que mataban a los del proyecto, ellos que no dejaban llegar a los del proyecto. En ese sentido, Abel fue hijo de su tiempo, lo interpretó, lo disputó, lo escribió, lo hizo político y se nos convirtió en el intelectual orgánico. Y en ese sentido, Abel, habrá que comenzar a escribir la historia de Abel para reconocer que fue el gran actualizador y modernizador de la educación de este país. Muchas veces discutimos, muchas veces tuvimos diferencias, pero cuando yo miro a Abel, no me queda sino reconocer ese intelectual orgánico. Primero, Abel fue un dirigente gremial que desde su lugar social, como trabajador, dignificó la condición de trabajador en un país donde las élites no reconocen a los trabajadores, pero los dignificó haciendo real las luchas por el estatuto docente, pero además haciendo real la existencia de una central unitaria de los trabajadores en este país que también enfrentara el poder de las oligarquías y de nuestras aristocracias. Pero además, Abel, como intelectual orgánico, fue el gran dirigente pedagógico. Abel fue capaz de recoger desde la presidencia de FECODE, de unirnos a 7 grandes bloques de sector, de grupos que veníamos de la mayor diversidad política, de la mayor diversidad intelectual. Es decir, fue capaz de juntarnos, como dicen en el lenguaje popular, no solo para la foto, sino para construir el movimiento pedagógico colombiano que hoy se reconoce a nivel internacional, que la misma internacional de la educación, que ha sido tarda para esas cosas, apenas hace 4 o 5 años lo reconoció como una necesidad mundial. Pero Abel fue el intelectual orgánico de los derechos. Por eso Abel estuvo en la Constitución del 91. Y Abel fue allí no solo constituyente, fue un constituyente con un claro cariz de educación y colocó allí esos decretos, esos artículos que hacen de nuestra Constitución un Estado social de derecho, que recogía las luchas de muchas de esta gente que se habían tenido que ir en armas y regresaban a tratar de ganar un espacio en la vida ciudadana. Y Abel construyó no solo ese Estado de Derecho, sino que Abel entendió que había que hacerlo político y estuvo en esa carta. Pero Abel también entendió que no era posible hacer eso sin articularse a los gobiernos. Por eso Abel se convierte
el gran constructor de política pública. Y el primer lugar para poder defender eso, ya no en el magisterio, se convierte en el alma del plan decenal, en medio de grandes discusiones, otra vez uniendo ya para la foto a todo este montón de gente, sino que nos juntó a discutir cómo construíamos y sacábamos al país de políticas de gobierno para entrar a políticas de Estado. Y Abel fue artífice de la Ley General de Educación. Y en ese sentido, esa relación de derecho y de la necesidad de disputar en la política la construcción de ese derecho, Abel estuvo a la orden del día. Pero además, a mí me tocó ver a Abel, después de todo ese periplo, regresar al trabajo con los maestros de base en el movimiento pedagógico. Otra vez tratando de construir la política pública desde los territorios, reivindicando esas múltiples maneras de ser maestro y ser maestra, y de hacer escuela en este país frente a la ofensiva más brava del neoliberalismo. Y allí Abel colocó uno de sus signos más característicos, la necesidad de devolverle la voz al maestro y a la maestra. Por eso, Abel, en la expedición, comienza a ver cómo comenzaba el derrumbe del neoliberalismo que asaltaba la Constitución del 91. Y se plantea la necesidad de enfrentar ese neoliberalismo. Por eso Cecilia María se asusta cuando lo proponen de secretario de Educación, pero Abel mantiene sus banderas indeclinables. Y en la Secretaría de Educación de Bogotá, en medio de toda la ofensiva que se había dejado, lamentablemente con actores que también habían estado en el movimiento pedagógico, pero ahora al servicio del neoliberalismo, Abel levanta las banderas de la gratuidad, a la rememoranza del viejo Simón, y allí no solo las convierte en una realidad, sino que algo que había estado en el corazón de que un niño con hambre no puede ir a una escuela y tener rendimientos. Abel plantea todo lo de alimentación para niños, recogidas de algunas experiencias de otros países. Pero además, Abel enfrenta la política de colegios en concesión. Y Abel hace unos colegios en concesión, pero los entrega a maestros de la escuela pública nombrados por el Estado. Por eso, Abel, en los últimos tiempos, siempre donde uno se encontraba en un foro con él, no perdía sus características de luchador incansable, de intelectual orgánico. Muchas veces lo escuché en foros donde participamos plantear que esta élite miserable que teníamos había hecho de la Constitución del 91 una colcha de retazos y había ido abandonando todos los derechos y había sumado al país en esta crisis. Y casi que hay que decir que es esta crisis signada por ese neoliberalismo en salud el que se nos lleva a Abel. Pero Abel, ante todo, fue un hombre ético. Por eso cuando las malas mañas de la corrupción intentaron meter la mano en los procesos de Abel, Abel tuvo la solidaridad de todos los que teníamos, porque él siempre lo habíamos conocido como un hombre digno, como un hombre ético, como alguien que pasó por la vida pública y nunca se enriqueció con los dineros ni de las organizaciones en los cuales se colocaba. Y por eso, a pesar de esa ofensiva, Abel podía levantar la cabeza porque tenía el reconocimiento de los movimientos. Yo que fui un interlocutor, a veces, en algunos momentos, confrontando duramente, tengo que decir que siempre encontré en Abel alguien fraterno. Nunca, a pesar de que nos calentábamos a veces,
Nunca salía un agravio o una ofensa de Abel, tan diferente de muchos otros que nos hemos encontrado en este transitar de la izquierda. Por eso yo quiero decir, como me han enseñado últimamente en mis trabajos de educación propia con los indígenas, que me han dicho que uno no se va, que uno cambia de estado y que tiene la posibilidad de atravesar esos múltiples estados cuando lo quiera. Yo digo, Abel está esta tarde escuchándonos y animándonos por los tiempos duros que vienen de este capitalismo cognitivo en la cuarta revolución industrial, pidiéndonos que no arriemos las banderas, pidiéndonos que las mantengamos y seamos capaces de unirnos. Abel nos invita hoy a la unidad para construir la educación que se merecen los pobres de este país y para seguir enfrentando esta miserable élite que nunca ha generado, desde tiempos de Lancaster en educación, lo único que ha generado es proyectos educativos a su servicio. Mi invitación es a que el mayor legado que le podemos hacer a Abel es continuar su obra, continuar su lucha y reconocernos que en alguna medida Abel tiene que quedar presente en medio de nuestras vidas y en medio del tiempo que tengamos para la lucha.